el mes próximo, octubre, en la provincia de Buenos Aires, las billeteras virtuales van a actuar como agentes de recaudación de ingresos brutos. Explícanos bien qué implica esto. Si yo voy a comprar algo, ¿me va a salir más porque me van a recargar intereses de ingresos brutos? No, quiero explicar. Esto no es un nuevo impuesto, sí es un nuevo pago a cuenta de ingresos brutos que le va a afectar a los comercios adheridos a estas billeteras virtuales que reciban pagos a través de las billeteras virtuales, y ese pago va a venir reducido con un nuevo anticipo, con un nuevo pago a cuenta. De ahí a que el empresario, el comerciante lo traslade o no lo traslade o quiera dejar de usar billeteras virtuales, es una alta probabilidad, porque cuando recibe el pago, cuando vayas a comprar algo, una ferretería, un supermercado, un kiosco, seguramente que si le quieres pagar con billeteras virtuales va a decir no, porque me retienen ingresos brutos, ¿sí? Entonces es posible que no quiera recibir billeteras virtuales, el pago con billeteras virtuales, o que traslade este anticipo de ingresos brutos al precio final, ¿sí? Ahora, esto afecta a todos los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, que reciban pagos, no quien hace el pago, esto es importante de aclarar, sino quien reciba el pago a través de estas billeteras, y aquellos que tienen actividades por las cuales están inscritas por algún motivo en la provincia de Buenos Aires. Te aseguro quiero decir que se trata de un impuesto en sí mismo que es muy tóxico a la actividad económica. Es uno de los impuestos que hay que reformularlo, porque tiene una incidencia recaudatoria muy importante, y además las provincias se acostumbraron a pergeñar una serie de pagos a cuenta que hacen que el 70% de lo que recauda es anticipado. ¿Qué significa esto? Que lo recaudan antes que se genere la obligación tributaria. Te aseguro que yo pensaba que ya pagaban ingresos brutos, como monotributista que soy. Cada vez que me transfieren dinero, yo veo en el resumen de cuenta el famoso CIRCREV activando y descontando algo. Yo pensaba que eso estaba pasando en las billeteras virtuales de todos los comercios a los que iba a comprar en provincia de Buenos Aires. No, el CIRCREV es lo mismo, pero a través de bancos. O sea, sí, cada vez que se realiza una transferencia bancaria a un contribuyente de ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires, el CIRCREV ya te va a ir, ya le va a ir percibiendo, claro, ¿sí?, a el comercio e ingresos brutos. Acá equiparan el CIRCREV con este sistema que se llama CIRCUPA, ¿sí? El nombre da para algún poco de humor. CIRCUPA, CIRCUPA preocupa a quienes van a recibir los pagos a través de billeteras virtuales, porque van a recibir menos. Eso es lo que hay que explicar. Ahora, un tema importante: ya muchas provincias lo tienen, ¿sí? La mayoría de las provincias lo tiene. Sí, en la actualidad provincia de Buenos Aires no lo tenía, ¿sí?, y todavía no tienen este sistema de pago a cuenta Cava, La Pampa, Santa Fe y Tucumán. Litvin, quería consultarle en su calidad de tributarista, si el gobierno nacional hoy tuviera que hacer una reforma tributaria, ¿por dónde podría empezar o qué sería importante? ¿Por dónde debería empezar? Sí, primero quiero aclarar, Laura, que el gobierno nacional no le alcanza con que el gobierno nacional haga una reforma tributaria, porque en la Argentina existe federalismo fiscal, y eso hace que nación, provincias y municipios cobren impuestos. Entonces, lo primero que hace falta es un pacto fiscal, porque no tiene sentido que rebaje impuestos una jurisdicción y otras aumente. Entonces, lo que hay que hacer es mirar el mapamundi total y ver qué impuestos son los que son más distorsivos. Para mí, en lo personal, en el podio de los distorsivos está ingresos brutos en primer lugar,
¿sí?, que lo recaudan las provincias. Uh-huh. En segundo lugar está el impuesto a las exportaciones, que afecta nuestra competitividad de los productos que vendemos al exterior. En tercer lugar está el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Y el podio normalmente es de 3, pero no me alcanzan 3, tengo que incluir también las tasas municipales, que son las tasas de seguridad e higiene, que son otro ingresos brutos municipal. Uh-huh. Y eso genera toda una superposición de impuestos. Entonces, ¿por dónde empezaría? Primero por un pacto fiscal severo, ¿sí? En segundo lugar, trataría de ir bajando los impuestos más distorsivos. Cuando decimos impuestos distorsivos, son los que más daño hacen a la actividad económica. Claro. ¿Y qué pasaría con el IVA, por ejemplo? ¿Cómo lo ve? No, el IVA se usa en toda Europa, es un buen impuesto, quizás la alícuota es alta, teniendo en cuenta que además de IVA, en el precio incide ingresos brutos y las tasas municipales, y en algunos productos impuestos internos. El IVA técnicamente es un buen impuesto. Quizás lo único que yo haría con el IVA es que todos los que tengan saldo a favor lo puedan usar de libre disponibilidad, porque cuando una empresa se estoquea, ¿sí?, genera un saldo a favor en el IVA que no lo puede usar si no tiene que esperar nuevas ventas. Entonces yo eso sí lo tocaría y trataría de ver de qué manera conviven IVA con ingresos brutos. Quiero hacer un poco de historia. Sí. Cuando se creó el IVA, se derogó lo que hoy se llama ingresos brutos y en su momento se llamaba actividades lucrativas. A los 2 años volvieron a poner actividades lucrativas cambiándole el nombre por ingresos brutos. Entonces digo, no debería convivir esos impuestos porque como existe en Europa, o se grava con IVA, ¿sí?, como lo recaudan antes que se genere la obligación tributaria. Te aseguro que yo pensaba que ya pagaban ingresos brutos. Como monotributista que soy, cada vez que me transfieren dinero, yo veo en el resumen de cuenta el famoso CIRCREV activando y descontando algo. Yo pensaba que eso estaba pasando en las billeteras virtuales de todos los comercios a los que iba a comprar en provincia de Buenos Aires. No, el CIRCREV es lo mismo, pero a través de bancos. O sea, sí, cada vez que se realiza una transferencia bancaria a un contribuyente de ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires, el CIRCREV ya te va a ir, ya le va a ir percibiendo, claro, ¿sí?, a el comercio e ingresos brutos. Acá equiparan el CIRCREV con este sistema que se llama CIRCUPA, ¿sí? El nombre da para algún poco de humor. CIRCUPA, CIRCUPA preocupa a quienes van a recibir los pagos a través de billeteras virtuales, porque van a recibir menos. Eso es lo que hay que explicar. Ahora, un tema importante, ya muchas provincias lo tienen, ¿sí? La mayoría de las provincias lo tiene, sí, en la actualidad. Provincia de Buenos Aires no lo tenía, ¿sí?, y todavía no tienen este sistema de pago a cuenta Cava, La Pampa, Santa Fe y Tucumán. Litvin, quería consultarle en su calidad de tributarista, si el gobierno nacional hoy tuviera que hacer una reforma tributaria, ¿por dónde podría empezar o qué sería importante? ¿Por dónde debería empezar? Sí, primero quiero aclarar, Laura, que el gobierno nacional no le alcanza con que el gobierno nacional haga una reforma tributaria, porque en la Argentina existe federalismo fiscal y eso hace que nación, provincias y municipios cobren impuestos. Entonces, lo primero que hace falta es un pacto fiscal, porque no tiene sentido que rebaje impuestos una jurisdicción y otras aumente. Entonces, lo que hay que hacer es mirar el mapamundi total y ver qué impuestos son los que son más distorsivos. Para mí, en lo personal, en el podio de los distorsivos está ingresos brutos en primer lugar, ¿sí?, que lo recaudan las provincias. En segundo lugar está el impuesto a las exportaciones, que afecta nuestra competitividad de los productos que vendemos al exterior. En tercer lugar está el impuesto a los débitos y créditos bancarios,
y el podio normalmente es de 3, pero no me alcanzan 3, tengo que incluir también las tasas municipales, que son las tasas de seguridad e higiene, que son otro ingresos brutos municipal. Uh-huh. Y eso genera toda una superposición de impuestos. Entonces, ¿por dónde empezaría? Primero por un pacto fiscal severo, ¿sí? En segundo lugar, trataría de ir bajando los impuestos más distorsivos. Cuando decimos impuestos distorsivos, son los que más daño hacen a la actividad económica. Claro. ¿Y qué pasaría con el IVA, por ejemplo? ¿Cómo lo ve? No, el IVA se usa en toda Europa, es un buen impuesto, quizás la alícuota es alta, teniendo en cuenta que además de IVA, en el precio incide ingresos brutos y las tasas municipales, y en algunos productos impuestos internos. El IVA técnicamente es un buen impuesto. Quizás lo único que yo haría con el IVA es que todos los que tengan saldo a favor lo puedan usar de libre disponibilidad, porque cuando una empresa se estoquea, ¿sí? Genera un saldo a favor en el IVA que no lo puede usar si no tiene que esperar nuevas ventas. Entonces yo eso sí lo tocaría y trataría de ver de qué manera conviven IVA con ingresos brutos. Quiero hacer un poco historia. Sí. Cuando se creó el IVA, se derogó lo que hoy se llama ingresos brutos y en su momento se llamaba actividades lucrativas. A los 2 años volvieron a poner actividades lucrativas cambiándole el nombre por ingresos brutos. Entonces digo, no debería convivir esos impuestos porque como existe en Europa, o se grava con IVA, ¿sí? Como existe en Europa, o se grava con un impuesto a la venta, pero en la última etapa al consumidor, como se recauda en América del Norte, ¿no? Estados Unidos, Canadá, que tienen un impuesto que no incide en cada una de las etapas del proceso económico, sino al final de todo, así no genera un efecto repotenciación acumulativo que se denomina en cascada, porque se va repotenciando el precio. Por ejemplo, en los alimentos, en la incidencia del impuesto, de este impuesto de ingresos brutos, representa casi el 8% del precio. De que cada vez que compras un alimento, el 8% tiene incidencia de ingresos brutos en todas las etapas anteriores. Me pongo el traje de gobernador provincial y le digo, bueno, está bien, ok, rediagramamos ingreso bruto, pero hace algo con la coparticipación, maestro. Y eso es lo que estoy diciendo, un buen acuerdo entre nación, provincias y entre provincias y municipios, para que no haya superposición de impuestos, para que justamente se realicen los gastos más necesarios que le llegue a la población, en seguridad, en salud, en sistema cloacal, en agua corriente, red de gas, etcétera, y dejaría de lado todos los gastos que son superfluos, porque, insisto, ingresos brutos en el año hace 20 años atrás representaba el 2,4% del PBI, ahora representa el 4,1%, o sea que ha aumentado en los últimos 20 años enormemente la recaudación, y eso significa que aumentó el gasto. Entonces deberíamos ir a una incidencia de ingresos brutos mucho más limitada y a un gran acuerdo con la coparticipación. Y un párrafo de la coparticipación está totalmente obsoleta. Además, estamos incumpliendo una manda constitucional que venció en diciembre del 2006. ¿Cuál? O sea que llegamos, de 1996. O sea que llevamos 31 años de mora en la manda constitucional de reformar el régimen de coparticipación. Y acá me pongo con el traje de Kicillof y le digo, estoy aportando una enormidad y me dan un 20% nada más. No puede ser. Eso forma parte de las distorsiones de tener un régimen de coparticipación obsoleto, antiguo, y que no mide bien las cuestiones de corresponsabilidad fiscal. ¿Qué significa esto? Hay provincias ganadoras y provincias perdedoras, que aportan mucho más de lo que reciben. Caso provincia de Buenos Aires, caso Córdoba, caso Santa Fe,
caso Cava también, y hay otras provincias que de brazos cruzados reciben mucho más de lo que generan. Formosa, La Rioja, Catamarca, ¿sí? Son provincias que reciben mucho más de lo que generan. Por eso la posibilidad de un IVA provincial lo veo difícil, porque estas jurisdicciones van a tener que cobrar una alícuota del IVA que los va a dejar fuera de carrera para tener el mismo tipo de ingresos que tienen con la coparticipación. Litvin, le quiero hacer una pregunta que nos hacemos mucho los argentinos. ¿Por qué una vez que se instala un impuesto nunca vuelve para atrás? Es decir, queda, por ejemplo, impuesto al cheque, se me ocurre en este momento, y después nunca más se vuelve para atrás. Mira, justamente el ejemplo que das es el mejor ejemplo de todos. Impuesto a los débitos y créditos, que todos lo denominan impuesto al cheque, nació en el año 2001 por un año, y en marzo de este año soplamos las velitas de los 24 años. O sea que nació con una vida corta y hoy ya es un adulto, ¿sí? Pasó por la niñez, la adolescencia, y hoy es adulto, y es uno de los impuestos. Claro, no, ya está egresado de la facultad. 24 años que está vigente un impuesto que era transitorio y por un año. Eso genera toda una falta de conciencia tributaria, y eso genera también mucha informalidad, porque en Argentina la informalidad ya supera el 40%. Entonces, cuando el contribuyente siente una asfixia en la presión fiscal, seguramente está más tentado de ir hacia la informalidad, que es un delito, por supuesto, y que genera competencia desleal. Claro. Aprovechamos muchísimo su expertise y nos fuimos por las ramas. Vamos a trabajar para los oyentes. El comerciante, de nuevo, pasemos en limpio, que está trabajando en el conurbano, que nos escucha y que tiene una billetera virtual. Ahora, ¿qué va a ver reflejado cuando hace clic en movimientos? ¿Con qué se va a encontrar a partir de octubre? Se va a encontrar de que le van a ir reteniendo una parte, depende cómo esté en el padrón, entre el 0,01 al 5% de anticipo a cuenta de ingresos brutos. Circupa, entonces, será. Le aparecerá esa leyenda Circupa, con el Circupa menos y la retención, que hasta ahora no había ninguna retención. Litvin, ha sido un placer, muy didáctico y amable concedernos estos minutos. Que tenga buen día. Adiós, que tengan buena jornada. Gracias.